Buenos días o buenas tardes, depende, o buenas noches, cuando ustedes vean esta grabación. Hoy vamos a hablar de un medicamento conocido y en algunas comunidades o en algunos estados muy difundido, que es la llamada píldora del día después o, más recientemente, de los 5 días después. En su versión comercial, la Ella One, Ella One en concreto. Es un medio, suele decirse, presentarse contraceptivo para las situaciones en las que ha fallado el medio preservativo de la concepción, bien sea en el ámbito conyugal, muy raro su utilización, o más frecuentemente en el ámbito de las relaciones esporádicas, sobre todo de gente joven. Se suele afirmar que es un medio contraceptivo y nada más. En ese sentido se dispensa, primero se dispensó solamente con receta, porque a veces puede producir algunos efectos secundarios con cierta frecuencia, 10-20%, y en otros casos se produce porque no se han usado esos medios preservativos y hay riesgo, se suele decir, de que haya un embarazo. Evidentemente, fuera del ámbito conyugal y más en el caso de gente joven, el peligro, podríamos decir, del embarazo es contemplado como uno de los fallos del sexo que es promocionado como sexo seguro. Se entiende por sexo seguro el que no produce enfermedades ni produce tampoco embarazo, aunque convendría recordar que el embarazo no es una enfermedad, sino más bien es la ocasión de que se transmita la vida. Pero, evidentemente, en situaciones en las que no se deseaba, no se cuenta con el embarazo o que el embarazo puede producir dificultades para el desarrollo de esa joven, de esos jóvenes, hay que buscar algún medio. Y nuestra sociedad, y sobre todo las empresas farmacéuticas, son las que ofrecen este medio contraceptivo. Es un poco sorprendente que para prevenir el embarazo, cuando se supone que ya se puede haber dado, se hable de medio contraceptivo, es decir, contra la concepción. Por eso se llama píldora del día después de que haya podido producirse el embarazo. Es un juego semántico al que frecuentemente nos acostumbra nuestra sociedad para evitar enfrentarse con la verdad. Pero bueno, tengamos en cuenta que efectivamente una persona puede pensar que el embarazo en ese momento es una fuente de problemas para su desarrollo personal, para su desarrollo educativo, para su desarrollo formativo, y puede efectivamente serlo. ¿Cómo actúa esta píldora? Es lo que nos interesa. Conviene que distingamos el concepto de concepción del concepto de embarazo. Para la mayoría de las personas que pueden escuchar este programa es lo mismo. Una persona que ha concebido es una persona que está embarazada, y una persona que está embarazada es porque ha concebido. Sin embargo, no hace muchos años, primero la Organización Mundial de la Salud y posteriormente la Asociación de Médicos a nivel mundial distinguieron entre concepción y embarazo. Concepción es el momento en el que se concibe un nuevo ser humano, embarazo sería el momento en el que ese embrión se implanta en el útero materno. Esta distinción no es una distinción por razones biológicas, sino sobre todo por razones, podemos decir, políticas, por razones comerciales
por razones de investigación científica también. Si distinguimos entre concepción y embarazo, podemos decir que si no hay embarazo, no hay aborto, porque en la mentalidad común, embarazo es la interrupción, aborto es la interrupción del embarazo. Sin embargo, la realidad biológica, la realidad científica es muy clara. Tenemos un nuevo ser humano desde el momento de la concepción. Esto está prácticamente admitido por todos los científicos. Y desde el momento en el que el cigoto se divide en dos células, ya tenemos dos células diferenciadas, aunque sean todavía totipotenciales y puedan ser gemelares. Pero ya estamos en el desarrollo de un nuevo ser humano. Por tanto, si por aborto entendemos acabar con la vida de un ser humano en sus estadios primeros de desarrollo, acabar con un embrión concebido antes de que se implante, sería ya aborto. Por eso también hay que tener en cuenta a la hora que nos digan que no es abortiva o sí que es abortiva, preguntar en qué sentido es abortiva o en qué sentido no es abortiva. Porque si dicen es que no hay embarazo, bueno, pero ninguna mujer en la práctica entiende que el embarazo es cuando se implanta lo que ha concebido, sino que lo importante es que haya concebido un nuevo hijo. Dicho esto, conviene que recordemos cómo actúa la píldora del día después o cómo actúa la píldora de los 5 días. Fundamentalmente tiene 3 tipos de actuación. Una es anovulatoria, en el sentido es contraceptiva, es decir, impide la ovulación. Si se toma en unas circunstancias, si el acto sexual, el acto copulativo se lleva a cabo menos de 5 días antes de la ovulación, impide que haya ovulación, evidentemente. Pero si ha habido ya ovulación, o si estamos a más distancia de la ovulación, o si se toma más tarde de las 24 o 48 horas, ha habido ovulación, puede haber habido concepción, y para eso, por eso se usa la píldora del día después, no del día antes, que sería la anovulatoria. Lo que hace esta píldora, el AWAN, es secar el endometrio del útero de tal forma que resulte imposible que el nuevo ser humano en estado embrionario pueda implantarse en el útero y pueda desarrollarse. No es un efecto que siempre se siga. Evidentemente depende de cuándo iba a ovular, depende de cuándo se tome la píldora, que tengamos un efecto u otro. Por eso no se puede decir que la píldora del día después sea siempre abortiva. Solo se puede decir que es algunas veces abortiva. Dependerá de la situación de la mujer, dependerá del día que se tome. Por eso, cuando se toma, hay que tener en cuenta que pudiera ser que estuviésemos provocando un aborto, incluso sin darse cuenta, porque en esos casos son abortos similares a los abortos clínicos y la mujer puede no ser consciente de ello. Pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar qué estamos haciendo. La píldora contraceptiva, el AWAN del día después, puede tener este efecto. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Primero se dijo que se iba a dispensar solamente con receta médica, después que iba a ser solamente para algunos casos. En la realidad lo que está ocurriendo es que se está utilizando como contraceptivo
con efectos abortivos, para poder tener relaciones sin preservativos, relaciones más satisfactorias, relaciones más rápidas, relaciones más libres y poder evitar el efecto no deseado, evidentemente, de la concepción, del embarazo, de tener un hijo. Por tanto, cuando escuchemos que la píldora del día después soluciona los problemas del sexo inseguro, recordemos que efectivamente resuelve los problemas de un embarazo, pero no resuelve el problema de que a lo mejor estamos acabando con la vida de un ser humano recién concebido. En estos momentos, desgraciadamente, la píldora del día después o de los 5 días después se ha difundido. La mayoría de consultorios o de urgencias de instituciones sanitarias la dispensan sin mayor dificultad. Parece que es la solución para los problemas por no haber sido precavidos, pero recordemos que a lo mejor estamos produciendo más abortos de los que nos gustaría nunca haber producido. Muy buenas tardes, muy buenos días, muchas gracias por su atención y que estos conocimientos nos sirvan para actuar de una forma más consciente, más responsable en nuestra vida y también en nuestra sociedad.